Isabel Rodríguez. Rodríguez Palomo Valeria. Presente, buen día. Buen día. Romero Puentes Olga. Olga Romero. Presente, profe. Servil Martínez Montserrat. Presente, profe. Buen día. Presti Vanegas Valeria. Presente, profe, buen día. Buen día. Vargas Arroyo Valeria. Presente, profe, buenos días. Buen día. Zabala Rivera Areli. Presente, profe, buenos días. Buen día. Están casi todos. Muy bien, ok, vamos a retomar la clase. Bien, de la clase pasada, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, yo, profesor. ¿Qué parece? Había notado que algunos aminoácidos no los llaman esenciales cuando investigan y otros se supone que sí son esenciales y que la diferencia era que unos los podía sintetizar el cuerpo y otros necesitaban ser absorbidos. Entonces no sé si se les dice 20 aminoácidos esenciales o son los... Pues bueno, me confunde esa parte. No, lo esencial lo vamos a ver más adelante. Y se refiere exactamente a lo que tú describiste al inicio, que es la habilidad del organismo, en este caso se refiere al ser humano. Ojo, muy importante, eso de esenciales y no esenciales es homocéntrico, literalmente, porque el ser humano no los puede sintetizar, entonces son esenciales. Y los no esenciales los puede sintetizar sin ningún problema. Y los 20 aminoácidos son estándares, y ese no es homocéntrico, ese es natural, en términos generales para todos los seres vivos. Más o menos siguen esa, pues esa característica de que estos son los aminoácidos que incorporan principalmente las proteínas. Entonces, una cosa es los 20 aminoácidos estándares, que eso incluso aplica a los virus de todo tipo. Y lo otro es que sean esenciales o no esenciales. Entonces, lo esenciales o no esenciales es homocéntrico. ¿Y por qué es homocéntrico? Pues porque tú pones a una bacteria, E. coli, por ejemplo, en un medio donde no haya más que elementos sencillos, muy, muy sencillos en el medio, una fuente de carbono y una fuente de nitrógeno, algunas sales, potasio, sodio, cloro, fosfato, etcétera, y agua, y con eso son capaces de reproducirse, de crecer, de dividirse, generar toda una población. Esto es bien claro, por ejemplo, más sencillo y más evidente y más común. Ustedes junten 1 litro de pipí, que solo tiene, pues tiene urea y sale especialmente del riñón, pues de ahí sale, ¿no? Y en un par de días van a tener una pipí llena de bichitos. Entonces, en esa pipí no tienen aminoácidos, ni tienen vitaminas. Y sin embargo, el bichito tiene toda la información para sintetizar cada uno de los aminoácidos que vimos, de los 20.
tiene la información, tiene la vía de síntesis, la vía metabólica de síntesis, la biosíntesis de cada uno de estos aminoácidos. Entonces, para el bichito, eso de ser esencial o no esencial, pues no tiene ningún sentido, porque es capaz de sintetizar todo. Todo lo que esté ahí, lo que haga falta, perdón, es capaz de sintetizarlo. Pues eso es totalmente potencial en síntesis de cualquier molécula, cualquier biomolécula que requiera y en las cantidades que requiera. No ocurre lo mismo con los seres humanos. Otro ejemplo, pues son las plantas. Ustedes pongan unas semillas a germinar, bueno, o ya germinadas en agua, y notarán que la planta puede crecer sin ningún problema, nada más requerirá de algunas sales esenciales, que llamaríamos esenciales, para poder crecer. Hablamos de magnesio, sodio, potasio, calcio, etcétera, fosfato. Y el carbono y el nitrógeno lo obtendrán, bueno, el nitrógeno también tendrá que ser sin sal, una sal muy sencilla. Y el carbono lo toma del aire. Entonces, y de una semillita muy pequeña puedes tener un enorme árbol, ¿no? Que fue capaz de sintetizar cada una de sus biomoléculas. Entonces, lo esencial ahí no aplica. Entonces, es un término homocéntrico. Bien, ¿alguna otra duda? Y bueno, sí, lo importante con esos aminoácidos esenciales es que se suministran en la dieta. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo ya que empiezan a tener este conocimiento, en saber qué es lo que comer, qué es lo que tiene que comer, ¿no? Y ahí podríamos tener infinidad de discusiones, pero una dieta balanceada es lo más sano, lo más adecuado. Evitar la carne, pues algunos lo hacen, está bien, pero no es algo que yo recomendaría, por ejemplo. Está bien de aquello de los veganos que no coman carne, está bien, es su decisión. Pero la evolución ya hizo su trabajo, como comentábamos en otras clases. Y el ser humano pues, es carnívoro. Es más, el ser humano come de todo. Y esa es la ventaja evolutiva que tiene el ser humano, que es capaz de comer todo. Entonces es capaz de comer carne, de comer insectos, de comer plantas, de comer semillas, de comer frutos, de comer flores, de comer hongos, de comer gusanos, de comer huevecillos de todo tipo, desde las grandes de las aves hasta los más pequeños que son los huevos de insectos. Es capaz de comer sangre, tenemos la moronga. Es capaz de, pues bueno, no sé qué es lo que no pueda comer el hombre, se come prácticamente todo, ¿no? Y esa es la gran ventaja. Entonces la evolución. Entonces, la evolución ya es una infinidad de pruebas y ha seleccionado lo que le da ventaja al ser humano. Y si no quieren comer carne, pues está bien, pero pues se privarán de una delicia. Y más si es crudo. Profe, yo había escuchado que podía obtener de plantas, pero era más difícil, ¿no? O sea, era como que necesitabas de conseguir más vegetales o sí, los aminoácidos de la carne, Perdón, no te proteínas escuché y todo bien. eso. Brian. Que yo he escuchado que se podía conseguir las verduras, ¿verdad? De los nutrientes, los aminoácidos de la carne, pero que deberían comerse vegetales, pero en cantidades más grandes. Correcto, sí. Sí, es totalmente cierto, porque en el caso de los animales, pues ese proceso de comer una gran cantidad de vegetales ya ocurrió. Están los rumiantes, las vacas, los borregos, los chivos, etcétera. Entonces ya procesaron todos los vegetales y tuvieron que consumir una gran cantidad de vegetales, tuvieron que dedicarle un montón de tiempo en la digestión de esos vegetales, por eso tienen
cuatro estómagos y obtener todos los nutrientes de esas plantas. Entonces todo eso fue concentrado finalmente en un bistec, ¿no? En la carne. Ahí ya tienes todo lo que necesitas, ¿no? Es bonito, ¿no? Los animales hacen todo ese trabajo. Pues si no comes carne, tendrás que hacer lo que los animales, comer mucho vegetal, ¿no? Como dice Brian, bien dicho, para poder obtener todo lo que requiere tu organismo, ¿sí? Los animales se la pasan mucho tiempo comiendo vegetales, desde luego, los que comen vegetales. Profe, Bien, sí, ¿es cierto que, sí. o sea, al incorporar carne ayudó al desarrollo cerebral del ser humano? ¿O Sí, es sí, más desde un... luego. Bueno, sí, es un concentrado de todos los nutrientes que necesitas es decir, comer carne es un concentrado de todos los nutrientes que necesitas para tu crecimiento y desarrollo, ¿no? Es más, es una parte. La otra es la cocción, porque para la digestión se requiere energía. Entonces, si consumes y gastas al mismo tiempo, pues no hay mucha ganancia. Pero si tú coces, o cueces, no sé cómo, que sea lo correcto, la carne previamente, tú estás ayudando al organismo a que no gaste tanta energía. Entonces, esa energía proviene pues de lo que se utilice para cocinar, que puede ser gas natural, leña, carbón, hasta el sol, pueden cocinar con el sol, ¿no? Unos huevitos. Y sí, te ahorras energía y entonces esa energía, pues ya, en lugar de gastarlo para la digestión, pues lo incorporas a tu organismo para otras cosas, ¿no? Lo utilizas para otras cosas. Sí, esa parte es muy, muy interesante. Em, sí. Profe, De hecho, sí, perdón, sí. sí, adelante. Bueno, Sí. entonces tiene muchas consecuencias no consumir carne. Em, pues en cierta forma tendrás que, eh, si quieres, es que no, sí y no. Te voy a decir por qué. Porque sí y por qué no. Depende del tipo de trabajo que tú hagas, ¿no? Entonces, si eres, por ejemplo, una secretaria o algún oficinista, hombre o mujer, pues tu trabajo generalmente lo vas a hacer sentado y vas a necesitar nada más los nutrientes ya eres adulto, ¿no? Ya no necesitas crecer. Este, solo necesitas la energía y los nutrientes suficientes para mantener tu estado estacionario, metabólico y llevar a cabo el trabajo que tienes que llevar a cabo. Entonces, el trabajo generalmente es mental y manual. Entonces, mientras suplas esa necesidad, está bien. Entonces, puedes ser vegetariano, ya no vas a crecer más, y con lo que le suministres, está bien. Pero en el desarrollo no puedes hacer eso. Es decir, un chico no puede valerse únicamente de los vegetales, para su desarrollo. Entonces lo puede hacer, pero tendrá consecuencias. Será muy delgado, muy delgada, o bien no tendrá las fuerzas para hacer ciertas actividades, tendrá límites, sobre todo energéticos, para eso. Más en un niño, pero un niño no define cuánto ingesta, generalmente pues, come todo lo que le gusta y le sepa bien. Pero un niño es muy activo, y entonces ahí depende de cuánta actividad tenga el niño. Entonces antes pues solíamos salir al campo, o jugar en las calles, eh, y eso era lo que hacíamos normalmente todos los días o en las vacaciones. Pero pues ahora, pues ya con los juegos de video, pues ya no sales, luego todas las películas que tienes ahí en la casa, pues menos sales, y luego pues ya no vas a visitar a tus compadres porque pues tienes el celular y ya está, una videollamada puedes hacer, entonces ya no gastas energía, ya no sales de la casa. Entonces los requerimientos nutricionales pues ya es mucho, y energéticos pues, son menores, entonces de hecho lo que está observando ahorita es un aumento en el peso de los niños. Están haciéndose gorditos porque no salen. Y eso, por ahí lo van a ver noticias.
seguramente. Eso es lógico que va a pasar, porque no están saliendo, no están gastando energía. Y consumen, a veces consumen hasta más, ¿no? Pero supongamos que están, por ejemplo, en otra situación, los deportistas de alto rendimiento, alguien que se dedique, por ejemplo, a juegue fútbol americano. Bueno, mi tutor doctorado fue jugador de fútbol americano en la Liga Mayor de México, las Águilas. Bueno, los, en la UNAM, no sé si llaman las Águilas, pero fue ahí. Entonces el hombre mide por ahí de 1,90, casi 2 metros. Y debe tener un peso por ahí de 120, 130 kilogramos. Porque está fornido, tiene una masa muscular impresionante. La altura y pues además es de hueso grueso, por llamarlo de alguna manera. Entonces eso. Pantalones enormes, camisas enormes. Entonces, para desplazar toda esa masa y luego hacer todo el ejercicio que tiene que hacer alguien con esas actividades, ¿no? Además es médico, ¿no? Alguien que se mueve mucho y es investigador, científico, entonces piensa también mucho. Entonces la cantidad de alimento que come es bestial. Entonces cuando íbamos a los congresos, salíamos al buffet del desayuno, la comida y la cena, no dabas crédito de los platos que se servía el hombre, pero eran los platos grandes y no se servía una sola vez, se servía como 4 o 5 veces y además con postre y café y un vino. Impresionante, impresionante. Y estaba bien, sano. Permítame. Hola. Bueno, y era impresionante, ¿no? Y las chicas y nosotros, ya, con tamaño promedio y delgados, pues no, imposible seguir ese régimen de comida, ¿no? Entonces todo depende de qué es lo que hagas. Por ejemplo, otro caso, un albañil. O sea, un albañil tiene que, por lo que hace, por la actividad que hace, requiere de muchos nutrientes y mucha energía. Entonces, es una de las razones de por qué los compran refrescos de 2 litros, 2,5 litros, se lo acaban todo el día o más. Porque de ahí proviene la energía para su trabajo. O sea, tiene una razón, toda esta parte económica y comercial tiene una razón. Porque es la manera de obtener energía a bajo precio. Además es barato, ¿no? No sé cuánto te cuesta, 20, 30 pesos un refresco de ese tipo. Y ahí obtienes tu energía. Pues si ellos no tuviesen esa alimentación, el llevar a cabo las actividades que llevan a cabo, no lo podrían hacer. Entonces, todo depende. No sé si me expliqué. Profesor, entonces, Sí. por decir, ya sabemos que ahora sí que como la gente que evita tomar así, ¿verdad? Pero haz de cuenta, ¿es dañino solo si no se usa energía o
por si podía ser dañino, sí, normal, porque, o sea, porque sí sé que, hasta donde tengo entendido, son como, por decir, calorías vacías, muchas veces sí, he escuchado que lo describen, pero haz de cuenta, por eso es dañino, o sea, si uno no lo ocupa, más es como es Bueno, dañino que el exceso no es, sobre- todo es dañino en exceso, hasta el agua en exceso hace daño. Entonces tiene que haber un promedio, pero es algo que no nos enseñan en las escuelas, en ningún nivel. Pero, por ejemplo, los japoneses, eso lo aprenden no sé si en la primaria, pero seguramente en la primaria. Pero ellos checan todos los días qué es lo que van a comer y hacen sus cálculos sobre la cantidad de calorías y nutrientes, etcétera, que necesitan por día y por actividad. Y por eso tienen tan controlado el peso. Entonces, ustedes ven a los japoneses y también a los coreanos, que son delgados, ¿no? Y en general son delgados, salvo los que hacen sumo y esas cosas, no lo son, pero la mayoría son delgados, tienen un cierto perfil. Y eso no ocurre en países como Estados Unidos, ¿no? O México, peor. Este, en, en Europa, sobre todo la zona mediterránea, es la que mejor maneja este tipo de regímenes, ¿no? La dieta mediterránea es impresionantemente buena. Y los que viven en el Mediterráneo, las personas del Mediterráneo, incluso suelen vivir hasta tener un promedio de vida mucho mayor. Por ahí pueden encontrar algún pueblito que tiene un promedio de vida, no sé si por ahí de 95, 100 años. Existen y le relacionan con la comida que tienen, tipo de comida mediterránea. Entonces sí tiene mucho que ver la calidad, el tipo, la cantidad y sobre todo los regímenes, ¿no? Y bueno, si no tienes control de nada, también depende también del dinero, ¿no? Para ver lo de la calidad. Si tienes dinero, puedes comprar todo y te gustan solo las pizzas y todo lo que sepa dulce, pues finalmente vas a terminar siendo un gordito, como muchas de estas personas que vemos en casos en la tele, ¿no? Sí, pero todo está en manos de nosotros. ¿Sí, alguna pregunta más? ¿No? Es que, no sé, me Ok, pareció entonces, interesante lo que mencionó o sea, que el hecho de no gastar tanta energía hoy nos permitió como evolucionar, pero no sé, o sea, es que había leído, por ejemplo, que el ayuno intermitente ayuda tanto cognitivamente como para mantener un buen estado fisiológico. Entonces se me hizo un poco contradictorio, pero me imagino que, o sea, no podemos generalizar las cosas, ¿no? Tenemos que... ah, sí, este es un buen punto lo que estás tocando. Entonces, recuerda, ¿cuánto tiempo tiene nuestra época no moderna? La contemporánea, ¿no? ¿O a qué se refiere? Sí, ¿cuánto tiempo? Sí, nuestra época moderna, ¿cuánto tiempo tiene en años? Porque la moderna es desde la llegada a América, ¿no? ¿O es la contemporánea? Bueno, yo no le llamaría esa época moderna. Por ejemplo, el moderno ya se hablaba desde la Revolución Industrial, por ahí de los 1900, Ok. 1950. Pero ahí todavía eso ocurría nada más en ciertas regiones, bien localizadas. Inglaterra, sobre todo, y algunas partes de Europa, ¿no? En Francia y en Alemania. Pero nada más ahí. Eh, pero en esta época globalizada, ¿cuánto tiempo llevan? De eso sí podemos hablar. Y eso ya es en escala global, ya no es focalizado como la revolución industrial. 20 años, 25 años. Pues realmente está hablando de este siglo, ¿no? Entonces, Sí. Por ejemplo, ah, estas empresas que surgieron después de la Revolución Mexicana, como Bimbo,
pues van a cumplir ya 100 años. Podemos vincularlos a eso, por ejemplo, con empresas modernas y exitosas, como Cemex. 100 años, si tú quieres. O bien, si quieres, el descubrimiento, bueno, la independencia, 200 años, descubrimiento de, bueno, la conquista de Tenochtitlan, que hay 500 años. Y de ahí nos podemos extender, por ejemplo, a los egipcios. Bueno, Jesús, 2000 años, los egipcios, 5000 años. Pero los 5000 años no se compara con los millones de años de evolución del ser humano, en lo absoluto. No se compara. Entonces, la mayor parte de nuestra vida evolutiva como especie, pues ha sido en condiciones en donde los recursos han sido limitados, muy, muy limitados. Y entonces, cuando tú tienes una abundancia en recursos, lo que haces es comer. Comes todo lo que puedes, cuando puedas. Y hasta engordas, te salen cachetitos, lonja, etc. Porque no sabes si el día de mañana o la siguiente semana vas a tener algo que comer. Entonces comes todo lo que puedas. Y por eso es la razón de por qué guardamos la energía en los adipocitos. O sea, eso es cuestión evolutiva. Y esa energía lo vas sacando gradualmente conforme pasan las semanas y los meses. Ya, 2, 3 meses ya adelgazaste, ¿no? Esa es la evolución, es la parte evolutiva. En algún momento, en la evolución así de la civilización del hombre, pues ya empieza a contar con comida de una manera más segura, mucho más segura. O sea, tienes comida esta semana y la siguiente, quizás no, pero en la siguiente sí. O en este mes tienes comida, en el siguiente, y este día, y después vas a tener comida hasta el siguiente mes, ¿no? Y así es, pero llega un momento en donde sabes que vas a tener comida hoy, y vas a tener comida mañana, y pasado, etcétera, ¿no? Y entonces, en esas condiciones, ahora sí tiene sentido el ayuno. Entonces, el que se ayune en determinadas épocas, o en determinados días, y en algunas culturas lo tienen, el ayuno, por religión, pero además tiene sentido, o sea, no es una cuestión biológica. El sábado no vas a comer absolutamente nada. Entonces tú de lunes a viernes o de domingo a viernes, come lo que tanto como puedas, hasta intoxicarte de comida. Pero el sábado no comes nada, solamente hierbas y amargas para que, no sé si hacerte sufrir o lo que sea, pero no comes nada. Entonces en ese sábado, todo lo que comiste en exceso, pues lo vas sacando, te desintoxicas, entre comillas, y entonces vuelves a quedar delgadito, entre comillas. Y el domingo, pues empieza ya tus actividades de nuevo. Entonces, ese ayuno intermitente es bueno, pero en la vida actual. Entonces, si ustedes practican eso, es bastante bueno. Entonces, ustedes pueden comer todo lo que quieran, después un día, pues normal, pues dejan de comer, no comen nada, solamente verduritas sencillas, ¿no? Pero ya el siguiente día se van a un buen restaurante y se comen un buen buffet, ¿no? O una buena carne asada, lo que sea. Y funciona bien. Y sí, muchas civilizaciones han basado su desarrollo en eso y pues ahí están, ¿no? Entonces, no, también depende. No sé si respondí tu pregunta. O si se sigue habiendo contradicción. No, sí, o sea, más bien quiero seguir leyendo acerca de todo ese proceso, ¿no? Porque dice que también Sí, porque ayuda a la neurogénesis imagínate, y sí, no sé. sí. Imagínate, no sé, unos 10,000 años o 20,000 años, este, que, que no tengas que comer
y luego digas, no voy a ayunar. No tiene sentido, ¿no? O sea, estás ayunando, pero no porque tú quieras, sino es porque no hay desayuno a fuerzas. El ayuno se aplica cuando tienes todo no en exceso, sino pues lo suficiente. Entonces te Sí, o pasas sea, a veces. saber que después de que ayunes vas a poder comer, ¿no? Sí, Ujú. sí, pero si no tienes de comer y lo dices, quiero ayunar, este, no, yo no he visto a nadie que tenga un montón de hambre y diga, no quiero comer. Bueno, salvo los berrinchudos, ¿no? Sí, porque también los hay, los necios berrinchudos. O sea, no, sí, los hay. Pero en algún momento la naturaleza los va a doblar y cuando nadie ve, va a ir a la cocina y se va a agarrar este, 200 o 300 gramos de jamón, se lo va a poner a su pan y unos chilitos y adentro. Que nadie los vea. Pero así funciona, los va a doblar la naturaleza. Hasta esos. Bueno, se pone interesante todo eso. Pues al final creo que son pláticas para el bar, ¿no? Ok, bueno, vamos a continuar porque ya gastamos, Dios santo, 42 minutos. Se va muy rápido esto. Mm. Ok, llegamos hasta acá con los aminoácidos no cargados polares. Bien, ¿preguntas sobre esto? ¿No? Los aminoácidos no cargados polares. Entonces, todos estos aminoácidos los vamos a tener en la superficie, no van a tener carga. Y van a ser, lo vamos a encontrar principalmente en proteínas globulares, solubles, citoplasmáticas, y no en proteínas membranales. Generalmente los encontramos en proteínas solubles, las que están en el citoplasma. Y vamos a tener otro tipo de aminoácidos que vamos a encontrar principalmente en proteínas membranales. Entonces, estos generalmente son los alifáticos. Ese tipo de aminoácidos los vamos a encontrar ahí. Y otros. El triptófano, por ejemplo, lo encontramos al inicio de las cadenas polipeptídicas, la parte de la cadena polipeptídica que entra en la membrana, en los extremos. Se utiliza como una forma de anclaje, como un seguro. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Es interesante ver cómo ciertos aminoácidos se encuentran en ciertas posiciones en la estructura tridimensional de las proteínas. Por ejemplo, pues ya hablamos de la prolina, ¿no? Y en las vueltas. Entonces es muy, muy característico. Bien, y tenemos otro tipo de aminoácidos que son muy interesantes. Bueno, un tipo que es muy interesante, que es la cisteína, el aminoácido, que es muy parecido a la serina. Recuerden que tiene en lugar del oxígeno, no tiene el azufre, pues idéntico a la serina. Lo interesante de este aminoácido es que es altamente reactivo. Es, es tan reactivo que puede formar puentes disulfuros si es que estos se encuentran en el espacio, se encuentran cerca en el espacio. Entonces, esa cercanía puede conducir a la formación de un enlace covalente de disulfuro. Ese es el término que se usa aquí. Es un enlace de disulfuro. Y ese se forma por dos cisteínas contiguas. El resultante, pues, es una molécula que llamamos cistina. Pero recuerden que si esto está en una cadena polipeptídica, esta cistina está embebida en bueno, forma parte de esa cadena. Y lo interesante es que estos puentes de sulfuro también se conocen como puentes de sulfuro. Son puentes de sulfuro, aquí no
No lo dice. Bueno, son hidrofóbicos, no interaccionan con el agua, eso es cierto, o débilmente, lo hacen débilmente con el agua. Pero estos puentes disulfuro lo que le confieren a la proteína es una gran estabilidad porque entrelazan regiones distantes de la cadena polipeptídica. Ejemplos de ello son el cabello, lo más clásico. Entonces el cabello es una proteína fibrosa, queratina principalmente, y están enlazados, corren en forma paralela y se enlazan principalmente por puentes disulfuro. Estos puentes disulfuro se pueden romper de varias formas. Uno es por calor, y eso lo saben muy bien las chicas. Uno es por calor, si aplicas calor, se rompen, y si le pones ahí un tubo y dejas enfriar, cuando quitas el tubo, los puentes de sulfuro se vuelven a formar, pero con otros puentes, con otra cisteína lejana, y entonces se quedan los rulos, se llaman rulos, caireles también se les llama, sí. Los caireles, las chicas se lo hacen cuando van a hacer los 15 años, muy característico. Pero hay otra manera utilizando reactivos químicos. Entonces ustedes se van a hacer lo que le llaman un permanente, literalmente, un permanente. Utilizan agentes reductores y oxidantes. Entonces, preparan su cabello con estos agentes reductores, rompen los puentes de sulfuro, se separan las cadenas, les ponen sus tubitos, y después les ponen el agente oxidante. El agente reductor generalmente huele horrible y suele ser tóxico, pero bueno, las chicas aguantan eso. Y después les ponen el agente oxidante. Y entonces quitan los tubos y queda el permanente, pues permanentemente, ¿no? Por no sé cuántos meses. Y eso es lo que tenemos con los puentes de sulfuro. ¿Qué dicen las chicas sobre los permanentes? ¿Se han hecho permanentes? ¿Se han hecho rulos, caireles? ¿Sí es el procedimiento o lo estoy cambiando? Pues sí, he visto cómo se hace en la base. Como usted dice, y sí es un químico muy... Les llaman base también, ¿cierto? Es un químico muy fuerte y bueno, no tienes que como tener ningún tiempo. Sí, y aparte es un proceso muy, muy feo en tu cabello si no tienes bien cuidado, porque luego, si no, se troza. Si tienes tinte abajo o alguna decoloración. Sí, son tratamientos agresivos con químicos. Pero bueno, al final creo que el resultado importa y vale la pena, ¿no? Creo. Y hay otra forma también de tener esos rulos, esos caireles, pues es en forma natural. Hay una enzima que forma estos enlaces. Y entonces esas personas que tienen la información para expresar esa enzima, pues bueno, la expresan de determinados grados, pues bueno, vamos a tener que tienen el cabello, lo que llamamos en México chino, ondulado, y puede llegar, se expresan demasiado, tener súper crespo, ¿no? Como los de raza negra. El cabello súper encrespado, súper chino. Y bueno, esa es la forma natural de hacerse los rulos. Y todo tiene que ver con la ruptura y formación del enlace del puente disulfuro con las cisteínas. Pero las mismas proteínas las tenemos en nuestra piel. La queratina, tenemos queratina en la piel. Lo tenemos en la mayoría de las células, la queratina. Y otras proteínas similares a la queratina, como la colágena, que también tienen puentes de sulfuro y da resistencia. Entonces, esas proteínas suelen ser súper resistentes. La proteína del cabello es súper resistente. Por ejemplo, los cabellos de algunos animales son tan resistentes, por ejemplo, el del jabalí, que puedes hacer hasta cepillos impresionantes con el cabello del jabalí. Y otros son tan suaves
que puedes hacer pues, abrigos, pues son súper resistentes. Pero son las mismas proteínas, todo está basado en el puente disulfuro. Entonces, la resistencia, la estabilidad de estas proteínas está basada en la presencia de los enlaces de disulfuro. Son múltiples y forman esta cistina. Entonces, esas proteínas las tenemos también en nuestras células. Nuestra piel, la resistencia de la piel se debe a esas proteínas. Y una piel frágil significa que, bueno, tienes ahí un problema con la formación de puentes de sulfuro o bien algún otro tipo de problema relacionado con. Entonces, los puentes de sulfuro confieren estabilidad a las proteínas. Y existen otras proteínas que no necesariamente son de este tipo, pero que se exportan al medio, no quedan en el citoplasma, no se quedan dentro de las células, sino son exportadas. Y estas proteínas suelen tener también enlaces disulfuros o puentes disulfuros. ¿Qué proteínas son? Ejemplos ¿Será de como ellos. los glucoproteínas, profe, que son la integrina y Sí, caderina? las proteínas externas, de la capa externa de la célula, generalmente tienen puentes de sulfuro. Entonces, algunas de ellas. Pero hay otras que no quedan en la superficie de la proteína, sino que se salen de la proteína, son exportadas, son arrojadas fuera de la proteína, de la célula. ¿Qué proteínas son? Sepan, ¿no? ¿Alguna idea? Las hormonas. Entonces, las hormonas son producidas en ciertos tejidos, ciertas glándulas, son exportadas al medio. Entonces, viajan por el torrente sanguíneo y se enfrentan a una gran cantidad de estrés mecánico. Entonces, estrés mecánico para cualquier proteína sería letal, agresivo y destructivo. Cuando llegase a su blanco, pues ya no serviría. Entonces, la presencia de estos puentes de sulfuro en las hormonas pues, permiten que adquieran una gran estabilidad. Y esa estabilidad, pues bueno, le permite pues, viajar por diferentes espacios, diferentes medios, agresivos o no. Y al final le permite mantener la estructura tridimensional y llegar a su blanco y tener el efecto que tiene. Entonces, ejemplos de ellos, pues la clásica es la insulina. La insulina se observan la estructura tridimensional, van a encontrar puentes disulfuro, y generalmente están relacionados siempre con proteínas que son exportadas o que quedan en la parte exterior de la célula. Y para ello se requiere una gran estabilidad. Entonces, las proteínas internas pues, están protegidas por la membrana plasmática. El citoplasma es un medio relativamente agradable, no es agresivo y no se requieren tantas condiciones o bien tanta estabilidad en términos estructurales. No tiene sentido. Entonces, solamente aquellas proteínas que quedan afuera, son exportadas, requieren de una mayor estabilidad porque salen de la célula y salen de la protección que les brindaría la célula. Otro tipo de proteínas son las enzimas, las enzimas que se secretan. También requieren de la presencia de estos puentes de sulfuro para proveerles de estabilidad. Muchas de las proteasas, pues, todas las que secretamos en el estómago, son proteínas que tienen estos puentes de sulfuro, porque el medio es muy, muy agresivo, entonces requiere que la estructura tridimensional se estabilice, que sea estabilizada, y de esa manera pueden llevar a cabo los procesos, en este caso la catálisis enzimática que tiene como fin. Entonces, la estabilidad de la proteína está dado, sí, entre otras cosas que vamos a ver más adelante, por la presencia de puentes de sulfuro. Es una proteína estable, puede tener, en algunos casos, tiene puentes de sulfuro. Bien. Ok, pasemos al siguiente. Los aminoácidos cargados positivamente. Son tres, no son muchos. Son tres. Y son la lisina, la arginina y la histidina. Entonces, notemos
la carga positiva en estos aminoácidos. En la lisina está en el último átomo de la cadena, que es el nitrógeno en el grupo amino. Tenemos la arginina, también al final de la cadena. Y en la histidina, ustedes tendrán que decirme en qué átomo encontramos la carga. No está aquí, no está, aquí no se muestra con carga, pero puede estar en ciertas condiciones con un hidrógeno extra. ¿Dónde quedaría ese hidrógeno? ¿No? Pues en el que está mero abajo, ¿no? En el CH o CHO. ¿Cuál CHO? no, CH. CH. No. No, es en uno de estos dos grupos amino. En uno de ellos. Pues NH más, ¿no? NH más, correcto. Entonces, es en este. A ver si no nos equivocamos, a ver si no sale aquí el tiro mal. Puede ser en este, donde toma el protón. Ahorita lo vamos a ver. Y es ahí donde se carga. Entonces, lo interesante es que toda molécula con carga positiva o negativa, pues tiene una mayor capacidad de interacción con el medio acuoso, con las moléculas de agua, porque se rodea por la carga de varias moléculas de agua. Entonces, no de una sola molécula por puente de hidrógeno, sino de varias. Entonces, esta es la razón de por qué se les conoce como altamente hidrofílicos. Son muy hidrofílicos porque interaccionan mucho más que los aminoácidos polares sin carga. Entonces, los polares con carga tienden a interaccionar más fuertemente con las moléculas de agua. Entonces, por lo tanto, entonces vamos a encontrar en la superficie, principalmente en la superficie de las proteínas, y quizás, y también muy frecuentemente en los sitios activos de las enzimas. Vamos a encontrar estos aminoácidos, la lisina, arginina, la histidina. Es muy común encontrar estos aminoácidos. Entonces, si seleccionamos alguna enzima y analizamos el sitio activo, encontraremos la presencia de estos aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos, al estar en la superficie, están netamente en la superficie. No es muy común encontrarlos en el interior de las proteínas, en el núcleo. Y su carácter, por tener este carácter con carga positiva, suelen ser utilizados principalmente para purificación de proteínas. Entonces, lo que se hace generalmente en columnas cromatográficas, se colocan el contraión, una molécula que tenga el contraión, en este caso la carga negativa, y las proteínas al pasar a través de esta columna cromatográfica, pues quedan enganchadas por el contraión, porque interaccionan por acción electrostática, por estos aminoácidos cargados positivamente. Entonces vamos a tener columnas aniónicas y columnas catiónicas. Entonces, es decir, columnas que tienen cargas negativas y columnas que tienen cargas positivas. ¿Y qué escoger? ¿Qué tipo de columna van a escoger? Pues va a depender de su proteína y del pH en donde la tengan. Entonces, del punto isoeléctrico de la proteína y del pH, porque si están de un lado, hacia arriba, pueden tener cargas positivas o negativas, principalmente, y si están hacia abajo, el punto isoeléctrico tendrán cargas positivas. Entonces, ahí es donde tienen que tener mucho cuidado al momento de escoger su columna cromatográfica para purificar su proteína, ya sea que su proteína tenga muchas lisinas y argininas,
en un pH abajo de su punto isoeléctrico esa proteína, pues van a estar cargados positivamente. Entonces ahí tendrán que escoger su columna, una columna aniónica, y de esa manera purificar su proteína. Pues si no entienden esto, ni cómo moverle el pH, ni cómo seleccionar la columna, pues pueden estar mucho tiempo intentando purificar una proteína y jamás, literalmente, aquí sí jamás, lograrlo, ¿no? Porque no están tomando en cuenta cosas tan básicas como esto, ¿no? O más bien no le entienden, entonces no saben qué moverle ni cómo moverle. Y esto llevaría pues al fracaso de su purificación, de su proteína. Entonces es muy importante conocer la parte básica, estructural de sus proteínas y cómo analizarlos y cómo entender esa información. Al final, cómo utilizarlo en el laboratorio para llegar a un objetivo, en este caso, la purificación de la proteína. Bien, entonces noten que la lisina y la arginina son aminoácidos con carga lateral pues bastante larga, entonces, y es lineal, entonces es bastante flexible. Estas cadenas laterales se mueven bastante en el medio y gracias a ese movimiento pues suelen estar vinculados también en la interacción con ligandos, con estructuras de otras proteínas, o con grupos especiales, por ejemplo, con los grupos fosfatos del ATP y de otras moléculas, con todos los nucleótidos, pues tienen que ver porque los fosfatos están cargados negativamente. Entonces, estos funcionarían como anclas para este tipo de ligandos. Entonces, esta parte es bastante bonita cuando la relacionan a las interacciones entre moléculas, entre biomoléculas, y alguna función en particular. En este caso, la catálisis enzimática. Bien, grupo guanidinio. El grupo guanidinio se refiere a este grupo. Este es el grupo guanidino de la arginina. Entonces, el guanidino se da por esta, perdón, a ver un poquito más. Por esta estructura, este es el grupo guanidino. Entonces, el grupo guanidino también tiende a ser un poco de su estructura antes de otras estructuras. El guanidino, como la urea, así como la urea, tiene ese carácter. En altas concentraciones tienden a causar caos, desorden y destruir ciertas estructuras. Aquí, como lo encontramos generalmente en sitios activos, permite la gran movilidad de estos sitios activos, es decir, una mayor dinámica, de un mayor caos. Un orden sería más rígido, ¿no? Y generalmente los sitios activos, los sitios de interacción son altamente móviles. Entonces, tienen de alguna manera sentido el tener grupos guanidinos en esas regiones, porque le confiere una alta movilidad a esas regiones. Y alta movilidad significa una mayor posibilidad de interacción con otras moléculas. Y bueno, el grupo imidazol, este es el grupo imidazol de la histidina. Este es el grupo imidazol. Generalmente, este grupo imidazol, no aquí en la histidina, sino en otras moléculas, se utiliza como un agente buffer. Tenemos por ahí el imidazol para preparación de buffers. Gracias a esta capacidad de tomar protones en el medio, pues se utiliza el imidazol como un amortiguador del pH. Entonces, en el caso de las proteínas, también participa, como vimos por ahí, en esta capacidad de tomar protones y estar en dos estados diferentes a pH relativamente neutros. Y también, pues bueno, la catálisis enzimática del grupo imidazol. Ok, bueno, eso lo dice aquí abajo, que participa en muchas reacciones catalizadas por enzimas como donador de protones o bien como aceptores. Bien.
Ok, ¿preguntas hasta aquí? Yo tengo una pregunta. O sea, he escuchado que el grupo de guanina, ajá, ese de arriba se usaba combustibles, ¿no? Pero pues el proceso de arginina era, bueno, también se usaba para la combustión de óxido nítrico en el cuerpo, ¿no? Se puede encontrar en alguna otra parte, Claro. pues, ¿eh? Sí, se genera óxido nítrico, es la base para formación del óxido nítrico. Es la fuente. Sí, es parte del metabolismo. Participa en ese tipo de metabolismo. Sí, y nada más, perdón. No, sí, te escuchamos. Sí, nada más era, y se puede encontrar en algún otro lugar, pues, funcional o solo ahí. Solo en los sitios activos. No, no necesariamente en sitios activos. Digo, en cualquier región que sea móvil, se pueden encontrar. Regiones, sitios de interacción entre proteínas se pueden encontrar. Y en otros, pues bueno, simplemente puede tener una función estructural, ¿no? Y en otras puede tener ambas funciones, estructural y funcional. O bien, como en el caso que comentabas, como una fuente para la síntesis de otro tipo de compuestos. Ok, gracias. Bien, ok. Sí, de nada. Y tenemos por último a los aminoácidos cargados negativamente. Bien, estos son dos, son poquitos. Y esto no se les olvida, generalmente son bastante sencillos. Entonces, la carga negativa de los aminoácidos viene del grupo carboxilo, el COH. Entonces, tenemos el aspartico, o el ácido aspartico, o aspartato en su forma ionizada, y el ácido glutámico, o glutamato en su forma ionizada. Y noten el gran parecido entre ambos. Entonces, la diferencia entre ambas moléculas radica principalmente en la longitud de la cadena lateral R. El glutámico tiene un carbono extra, entonces es más largo y esta pues le permite llegar pues, por su longitud a alcanzar ciertas estructuras. Pero ambos tienen sobre todo el aspartico. El aspartico, por ejemplo, tiene los dos, sí, pero en algunos casos uno más que otro. Suelen ser los sustratos o los puntos para la modificación química en la adición de grupos. Por ejemplo, esto se utiliza mucho para fosforilar, para la fosforilación de proteínas. Se fosforilan mucho en en el aspartico. También en los OHs, en las serinas, en las treoninas, se fosforilan, pero los asparticos, la fosforilación suele ser transitoria en algunos sitios activos, es mucho más rápido. En las serinas, en las treoninas, que son las tirosinas, la fosforilación suele durar mucho más. Pero en el caso del aspartico, es mucho más rápido, entonces es transitoria, pero se fosforilan los asparticos eventualmente. Y ambos, el aspartico y el glutámico, suelen funcionar también como agentes quelantes de iones. ¿Por qué agentes quelantes de iones? Para funcionar como tal, debemos de tener varios residuos de asparticos y de glutámicos. Como tienen cargas negativas, adivinen qué iones pueden quelar. Efraín. Iones como calcio, Na, que son positivos. Calcio, magnesio, suelen quelarlos. Sodio, pues sí, también sodio, calcio y algunos más, litio. ¿Sí? Pues esos son los que tenemos generalmente en las células, ¿no? También el ácido glutámico, creo que le identifica el sabor umami. En la lengua tiene receptores, se identifica el glutamato.
Pero el glutamato se lo agregan a la comida porque finalmente el glutamato va a parar al cerebro y entonces el tener glutamato eh, pues te da una sensación de placer con la comida. Muchos de estos productos que comemos, pues, por ejemplo los Doritos, ¿todos conocen los Doritos Nachos? Tienen una gran cantidad de glutamato, de ácido glutámico. Y esto, sí, es el aminoácido como tal, no el aminoácido en la proteína, sino es el aminoácido libre. En los Doritos, en las piezas de maíz, les ponen una gran cantidad de glutamato. De tal forma que cuando comemos un Dorito, sabe riquísimo, pero es porque te están engañando el cerebro. Y así con muchas otras comidas, o sea, la mayoría de las frituras, sobre todo las más comerciales, las de las empresas grandes, como Sabritas, ¿qué más? Barcel, etcétera, les ponen ácido glutámico. Y ahí pues ya se agarrarán para ponerle a otras comidas, por ejemplo, esta que mencionas, que es japonesa, ¿no? Efraín. No, el umami es uno de los 5 sabores que tenemos en la lengua. Perdón, sí. Pero viene de Japón, Sí, viene de japonés, significa de la sabroso. comida japonesa. Sí, Exactamente. sí. Sí, de ahí no sé mucho sobre el umami. Lo he escuchado, pero no me he metido a fondo. Pero sí seguramente debe estar relacionado con esto del placer de hecho, pues es eso, ¿no? El placer de comer, del gusto. Pero en el caso del ácido glutámico como tal, libre, se utiliza para engañar al cerebro, indicarle que es una comida sabrosa. Entonces, el mecanismo ahí con el umami y el sabor no lo tengo bien claro. Igual debería de buscarlo en algún momento. Pero sí sabemos que todas estas frituras que venden en los supers tienen ácido glutámico. Y échenle un vistazo en la composición y van a encontrar ácido glutámico. O bien, échenle un vistazo a las comidas que están preenvasadas, a ver si tiene ácido glutámico. Y en la mayoría, no en todas, o sea, en la mayoría van a encontrar que tiene ácido glutámico, además de ácido cítrico, etcétera, conservadores. Y esto es para que tú lo pruebes, te guste y compres más. O sea, sí es un verdadero engaño, te hacen comprar mucho, mucho más. Pero bueno, Profesor, yo, bueno, también relacionado con esto de los eh, receptores, que es lo que estamos viendo en biología, ¿qué es? Molecular. Había leído que, no sé, por ejemplo, en nuestros ojos los bastones están produciendo continuamente, creo que es justo glutamato, no sé si estoy bien, y justo cuando abrimos el ojo, lo que pasa es que se genera una reacción en la que se cesa de producir este aminoácido, pero no sé si el glutamato es como un neurotransmisor o es un capta neurotransmisor. los iones y evita, o sea, y genera la de hiperpolarización de las... Si ustedes analizan el cerebro y ven la composición, van a encontrar que muchas de las neuronas están embebidas en un mar de ácido glutámico. O sea, eh, es como si fuera un buffer, donde están suspendidas todas estas, la mayoría de estas células. Donde el ácido glutámico funciona como una molécula amortiguadora, pero eh, funciona como tal en términos físico-químicos, pero también tiene una función en términos neuronales, ¿no? Y en la parte de sentir placer. Pero esto lo van a ver con mayor detalle más adelante cuando vean neurobiología con el doctor Méndez. Y lo van a ver con mayor detalle y mejor explicado, seguramente. Pero bueno,
sabemos que el glutámico está presente, que tiene una función, y aparte de la función netamente físico-química de amortiguamiento del pH, pues tiene otras funciones. Quelantes, en este caso, hay receptores para glutamato, el sabor que indica Efraín, los receptores para este tipo de compuestos que te da ese cuarto sabor o quinto sabor, bueno, este sabor extra. Bueno, todo tiene que ver con, o bueno, la mayoría tiene que ver con ese tipo de aminoácidos presentes. Y bueno, el que tengan un grupo carboxilo extra, pues bueno, tendrá un efecto también de qué? En el punto isoeléctrico. Entonces, el punto isoeléctrico del aminoácido va a cambiar, pero también el punto isoeléctrico de las proteínas. Entonces, si tenemos aminoácidos cargados positivamente, como los que vimos anteriormente, que son la lisina, arginina, histidina, y tenemos además aminoácidos cargados negativamente, como son el aspartico y el glutámico, que también los vamos a encontrar principalmente en la superficie de las proteínas, y por eso es que llegan enzimas y pueden fosforilarlos, pueden modificarlos, o la razón de por qué pueden llegar iones como estos y unirse porque están en la superficie de las proteínas. Entonces interaccionan fuertemente con el agua, son aminoácidos muy hidrofílicos, los dos, exageradamente hidrofílicos. Si comparamos la cantidad de aminoácido en términos de gramos que se pueden disolver en X cantidad de agua, pues vamos a encontrar que estos, los positivamente y los negativamente cargados, vamos a poder solubilizar una gran cantidad en un determinado volumen de agua. Entonces son altamente hidrofílicos. Y sí, solemos encontrarlos también en sitios activos, sitios de interacción con otras proteínas, y también se toman en cuenta para calcular el punto isoeléctrico global de la proteína. Y también se toman en cuenta para la purificación de las mismas proteínas. Entonces, una proteína que tenga una gran cantidad de ácido aspartico, de residuos de aspartico y de glutámico, pues será una proteína ácida, principalmente. Y esas proteínas, con su punto isoeléctrico abajo relativamente bajo, pues van a ser candidatas para poder ser purificadas por medio de columnas cromatográficas catiónicas. Entonces, la contraparte, ¿no? La carga positiva. Igual, considerando el pH, ustedes pueden purificar esas proteínas simplemente analizando la composición de aminoácidos de la proteína. Ustedes pueden decir que esa proteína es susceptible de ser purificada por columnas cromatográficas catiónicas o cargas positivas. Ok, ¿qué más falta por eso? Pues bueno, es todo. Ok, hablan sobre el carbono beta y el carbono alfa, pues bueno, se refiere a la longitud, de donde está pegado el carboxilo. Bien, entonces los aminoácidos se ionizan. Sí, todos los aminoácidos se ionizan. Entonces, forman iones en solución y vamos a tener, como cualquier ácido débil, diferentes estados de protonación. Entonces, a pHs ácidos, por ejemplo, pHs de 2 o de 3, vamos a tener que el grupo carboxilo va a estar protonado. Entonces, vamos a tener siempre el grupo carboxilo con su hidrógeno, ok, COOH, y el grupo amino lo vamos a tener en forma protonada, ¿no? Entonces aquí tenemos el grupo amino con un protón, entonces la carga neta va a ser de +1. Y conforme vamos agregando hidróxido de sodio, de potasio, es decir, que estamos titulando el aminoácido, pues este protón se pierde, se va al medio, se libera y terminamos con un aminoácido con dos cargas, una carga positiva y una carga ¿qué? Negativa. Y en este punto en donde el aminoácido que tiene dos cargas,
positivas y negativas. En términos formales, se le conoce como suiteriones. Entonces, los aminoácidos son suiteriones, suelen ser suiteriones porque son moléculas que tienen ambas cargas. De tal forma que si analizamos el número de cargas, eliminando de las cargas positivas con las negativas, pues nos va a dar una carga neta de 0. Entonces, cuando la carga neta del aminoácido, o de cualquier otra molécula, es igual a 0, tenemos al suiterión. Entonces, esta parte es interesante, porque no solamente los aminoácidos son suiteriones, sino vamos a tener otras moléculas que son suiteriones. En el momento que una molécula tiene el mismo número de cargas positivas y negativas, y la carga total es igual a 0, esa molécula es un suiterión. Entonces los aminoácidos en este punto son suiteriones. Entonces también se les conoce como anfotéricos o anfolitos porque se comportan de ambas maneras, ¿no? Como una especie con carga positiva y con una especie con carga negativa. Y suele regular también el pH en donde se encuentran. Ustedes pueden tener, por ejemplo, una mezcla de anfolitos, que son los anfóteros, y pueden hacer gradientes de una solución con un gradiente de pH por medio de la adición de estos anfolitos. Y cuando generan estos gradientes de pH, ustedes se aplican una carga, un campo de fuerza eléctrico a este sistema, las moléculas empezarán a mover de tal forma que cuando encuentren el pH en donde la carga neta de la molécula que se está moviendo es igual a 0, dejan de moverse. Dejan de moverse porque su carga ya es 0. Entonces ya no se van hacia adelante ni hacia atrás. Porque en ese punto, gracias a los anfolitos, alcanzaron su carga neta que igual a 0. Bien, entonces, y ese proceso neto de ionización, pues ustedes continúan, por ejemplo, si ustedes, esto puede simular un campo de fuerza eléctrico. Entonces, si esto se está moviendo hacia la derecha, en el momento que tiene estas dos cargas, la misma carga, pero la carga neta es 0, o el mismo número de cargas positivas y negativas, la carga neta es igual a 0 y entonces deja de moverse. Punto. Y ahí se queda en términos de movilidad. Ya no pueden moverlo, por más que aumenten la intensidad del campo de fuerza. Ahí se queda. Pero si ustedes acá cambian el pH, entonces esta molécula pierde un protón y ahora sí, tendríamos una carga neta, en este caso, de -1. Entonces, pero este es el proceso de titulación, ¿no? Este es el proceso de titulación del aminoácido. Entonces, vamos a tener pKs, pK1, y pK2. Entonces, este pK1 y el pK2 pues se refieren al logaritmo negativo de la constante de equilibrio entre estas dos especies y entre estas dos especies, ¿no? Entonces, todo aminoácido va a tener 2 pKs. Y este es el proceso de ionización. Entonces, tenemos la forma
no iónica y lo que vamos a conocer como la forma Switzer-iónica. Entonces, ¿en qué momento vamos a tener la forma Switzer-iónica? La forma Switzer-iónica es la forma cuando tiene las dos cargas. Positiva y la carga negativa. Entonces, en el momento que tengamos esta forma iónica, podemos hablar de un Switzer-ion. Mientras no tenga estas cargas, no hablaremos de un Switzer-ion. Ok. Bueno, y el resto, pues bueno, son los dos procesos de ionización, tanto hacia la forma ácida como hacia la forma básica. Pero aquí lo importante es la forma Switzer-iónica. Entonces, el Switzer-ion es importante, sí, porque tiene las dos cargas. Ustedes pueden conferirle a su proteína, variando el pH, esas cargas Switzer-iónicas y de esta manera lograr el objetivo de purificarlo con determinadas columnas cromatográficas, catiónicas o aniónicas, o bien utilizarlas para algún proceso determinado en donde requiera la participación de cargas positivas o negativas. Pero en la parte, por ejemplo, algunos que nos dedicamos a la catálisis, nos interesa que los grupos funcionales en el sitio activo estén ionizados. Entonces es importante que tengamos el pH bien controlado para que cuando llevamos a cabo el ensayo enzimático, la enzima trabaje. Porque si no se encuentra en el estado Switzer-iónico, la proteína por encima no va a trabajar, porque es importante que tengan la carga formal presente, ya sea positiva o negativa. Entonces el pH finalmente el control del pH es fundamental en las proteínas, la función de las proteínas, y tiene mucho que ver con la carga lateral, la presencia de la cadena lateral de cargas positivas, cargas negativas, cargas positivas y cargas negativas. Y si un Switzer-ion puede actuar como un receptor de protones, como un donador de protones. Es un Switzer-ion, ¿no? Finalmente tiene ambas capacidades. Sí, preguntas hasta aquí. ¿Me preguntas? Pero, por ejemplo, cuando se forma un Switzer-ion en el aminoácido y están en cadenas, o solo es un aminoácido individual, o En los aminoácidos individuales. Sí, y en la cadena polipeptídica ya no puedes tener el Switzer-ion, pero el aminoácido en términos individuales sí lo puede ser. Ahora, en términos de proteínas podríamos tener también el Switzer-ion siempre y cuando contabilizaras el número total de cargas positivas y negativas. Se podría ser un Switzer-ion en términos generales. Sería un polímero enorme, es un polímero enorme con varias cargas, pero no siempre te da el mismo número de cargas positivas y negativas, pero siempre vas a tener un punto isoeléctrico, eso sí. Si aquí es en términos individuales. Ahora, generalmente los pH en los que tenemos los aminoácidos, pues es a un pH más cercano al neutro, entonces la forma Switzer-iónica casi siempre está presente, ¿no? Ese es el ejemplo. ¿Qué tipo de medio necesitamos para tenerlos en ese estado? Perdón, no te entendí, más bien no te escuché.
¿Qué tipo de medio necesitamos para tenerlos en ese estado? Buen punto. Es generalmente un medio amortiguado. El mismo aminoácido puede funcionar como un amortiguador de pH, pero generalmente utilizas otro tipo de moléculas para amortiguar. Por ejemplo, si estás en el 7, lo más común es el fosfatos, ¿no? O pipes. Y si estás arriba, estamos hablando de tris generalmente. Y abajo del pH de 7, estamos hablando de moléculas acídicas, generalmente los citratos. También se pueden utilizar fosfatos, porque recuerden que el fosfato tiene 3 pKs. Entonces, en la zona alcalina, la zona neutra y en la zona ácida puedes utilizar el fosfato sin ningún problema. También el ácido acético se puede utilizar como un bomba amortiguador a pHs bajos. Otros compuestos más sencillos también, como el láctico, ácido láctico, el piruvato. De hecho, muchos de estos compuestos se secretan al medio, son secretados por las bacterias y sirven precisamente para amortiguar el pH. Todas estas bacterias acidolácticas, de hecho, es el término que se utiliza, y va relacionado con esa capacidad de mantener el pH del medio relativamente bajo, pues son acidolácticas. Se quedan en el ácido láctico, el medio, y el pH del medio pues, se mantiene alrededor de 3, en 3 o 4, y tiene una función muy importante, que es evitar que otros organismos compitan por los nutrientes del medio. Entonces evita la proliferación de otros organismos y al mismo tiempo permite la proliferación del mismo, de tal forma que asegura los recursos para, pues bueno, para la colonia de bacterias o levaduras o hongos, etc. Entonces, es una forma de competencia, esto de modular el pH, se puede utilizar como un arma para competir. El cambiar el pH del medio, por ejemplo, los que hacen la fermentación acética, producen ácido acético, pues también es, al igual que las acidolácticas, cambian el pH para evitar que otras bacterias puedan proliferar, porque muchas bacterias, o la gran mayoría, proliferan bastante bien alrededor de pH 7. Pues tú bajas el pH del medio a 2, a 3 o a 4, estas bacterias ya no son competencia. Entonces, aquí el punto isoeléctrico pues suele estar alrededor de 6, como habíamos visto en la mayoría de los aminoácidos, ¿no? Y en este punto es donde tienes al Switterjon, aquí, en esta región. Cuando tu pH anda por ahí alrededor de 7, de 6, tienes al Switterjon en esta parte. Aquí está el Switterjon, que sería este. Esta sería la especie que tendríamos ahí. Y a pHs más bajos, pues de entrada, como vimos en nuestro ejercicio de amortiguamiento del pH, cuando vamos agregando una base, como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, encontramos la región de amortiguamiento del pH. Entonces, todos los aminoácidos van a tener 2 regiones de amortiguamiento. Uno para el ácido, la forma ácida, y otro para la forma básica del aminoácido. Entonces, estas regiones que están marcadas, sombreadas con azul, pues son las regiones de amortiguamiento. Recuerden, trabajamos con el ácido acético, pues tenía nada más una región de amortiguamiento. Pues estos van a tener 2. La primera para el ácido, que sería la forma acídica del aminoácido. Y la segunda para la forma básica. Y en medio vamos a tener, ¿qué? La forma switterjónica.
Y claro, las constantes de equilibrio, pues nos va a dar el pK, ¿no? El logaritmo negativo de la constante de equilibrio es el pK, pK1 y pK2, respectivamente. ¿En qué momento la proteína está totalmente, perdón, el aminoácido está totalmente protonado? A pHs bajos. Entonces, a pHs bajos, muy, muy bajos, el aminoácido está totalmente, ¿qué? Aquí, protonado. Esta es la especie que tenemos aquí. Conforme avanzamos hacia pHs generalmente superiores, empezamos a tener la formación de un equilibrio entre la forma zwitteriónica y la forma totalmente protonada. Y después vamos a tener la forma aniónica, que sería esta, ¿no? Y vamos a tener también esta forma totalmente aniónica. Vamos a tener una región de amortiguamiento y esta forma aniónica va a entrar en equilibrio con la forma ¿qué? Zwitteriónica. Bien. Y claro, para hacer todas estas regiones, para determinar esas regiones de amortiguamiento, pues utilizamos ¿qué? Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, esta ecuación, las concentraciones del ácido y la base, nos va a decir qué pH vamos a tener en el medio. Ahora, aquí, como son dos regiones de amortiguamiento, tenemos siempre que definir cuál de ellos es el ácido y cuál es la base. Y no es tanto problema, no hay mucho problema, porque la forma ácida siempre va a ser esta. Y esta sería la forma básica. Pero estamos hablando de pHs más elevados, sería la forma básica, y la forma ácida sería esta, la forma zwitteriónica. Bien. El ácido libre y la base conjugada en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Preguntas hasta aquí. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la forma más predominante de estas tres moléculas? ¿Cuál es la forma que más predomina? De este aminoácido, la glicina. Es más sencillo. ¿En medio acoso? Recuerden, no tiene D ni L. ¿Eh? ¿En medio acoso o...? En medio coso, sí, en medio coso. ¿Cuál es la forma más predominante? ¿Será la misma zwitteriónica? Sí, es la misma, la forma zwitteriónica es la más predominante en solución, siempre. ¿Cuál? Perdón. La forma zwitteriónica. Siempre va a ser la forma más predominante. ¿Por qué? Por esto. La forma zwitteriónica va a abarcar un rango de pH mayor, ¿no? Estamos hablando de pH 2.34 a 9.6. Ahí es donde va a predominar la forma ¿qué? Zwitteriónica. En términos fraccionales, pero en términos totales, va a ser más en este rango. Lo determinan ¿qué? Las regiones de amortiguamiento. Y cuando entra en la región de amortiguamiento, no va a ser total, va a ser fraccional, ¿no? Esos cachitos, pues son poquito, también vamos a tener ahí la presencia de la forma zwitteriónica. Entonces, contestando la pregunta, la respuesta sería lo que dijo Efraín. Y tendrían su punto. El primero de 2 semestres ya. Sí.
¿El primero de 2 semestres? ¿Es el primero? Sí, creo que sí. Sí. Sí, lo que vamos, sí. Porque siempre participas, Efraín. Ah, sí, pero nunca le atino la respuesta correcta cuando valen puntos y eso. Pero será porque ahora sí no jugaste a atinarle. Ah, exactamente. Eh, Muy bien, ok. Pues sí, esa es la respuesta. Respuesta, pregunta de examen. No lo sé, no recuerdo haberlo puesto, pero puede volverse pregunta de examen, te los adelanto. Puede no volverse pregunta de examen, tampoco esperen encontrarlo. Pero sí sería una muy buena pregunta de examen. Ok, dudas. Sí, todo este texto finalmente describe el gráfico. Pero en términos llanos sería pues todo lo que describimos, ¿no? Es lo que describe el texto en inglés. Yo tengo una duda. Sí. ¿En qué casos nos conviene tenerlo en la forma ácida? ¿En qué casos la básica? Y pues en qué casos la iónica. No, bueno, en realidad no hay mucho que escoger, ¿eh? Si tuvieses una célula, un cultivo de células, ¿qué pH tendrías que poner? ¿A qué pH ajustarías tu medio ¿Para qué? Por eso. para preparar el medio donde van a crecer tus células? La verdad no sé. Una vez hice un cultivo, no sé a qué pH estén los cultivos esos de agar y todo. Ok. Bueno, generalmente son pHs alrededor de 7. 6, 6,5, 7, 7,2 para células animales. Y más arriba ya no los vas a ver. Entonces, sí, 7,2 y de ahí a 6. pHs de 5 no tanto, ya no los encuentras. Pero Pues sí, es entre que 6 y 7,2. realmente Entonces, esa no puedes pregunta escoger, ¿no? es muy ambigua, ¿no? Porque pues hay bacterias extremófilas y pues yo creo que depende, ¿no? El tipo de célula que queramos cultivar. Claro, si estás cultivando, esa pregunta es interesante y no es ambigua. ¿Por qué? Porque si defines qué tipo de célula vas a crecer, inmediatamente defines el pH de tu medio. ¿Sí me explico? Si tú dices, voy a crecer bacterias acidolácticas, o cualquiera que tú escoges, de la lista que puedas encontrar, pues el pH que vas a escoger del medio, pues va a ser uno que ande por acá, ¿no? De 3 o 2. Entonces, la forma iónica del aminoácido, pues va a estar dada por este pH del medio. Entonces, su forma va a ser aquí, bueno, si lo bajamos un poquito, va a ser netamente ¿qué? La forma ácida totalmente protonada. Para ese caso, pero en la mayoría de los cultivos, tu pH estaba aquí, alrededor de 7. Entonces, la forma que vamos a encontrar, principalmente la forma ¿qué? Schwitter-iónica, esta forma. Entonces, en realidad todo se va a mover en estas dos formas, porque la última, esta no la vamos a ver, prácticamente no la vemos, no la manejamos. Pero esta, la forma totalmente protonada, la podemos observar en cultivos especiales de alguna bacteria acidoláctica, ¿no? Entonces ahí está definido más bien por el medio que tú prepares. Y es importante considerarlo porque podrás decir esto, ¿no? Ahora, ¿tendrá sentido? Pues no sé, a lo mejor no, pero a lo mejor sí para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, que estés estudiando alguna proteína que sea excretada por estas células, pues sí vas a tener que ver si
del estado de protonación, o sea, de algunos de estos aminoácidos presentes en los sitios de interacción. ¿Tiene sentido, no? ¿Está presente o no? Entonces, generalmente estas preguntas te empiezan a surgir cuando ya empiezas a ver ya los proyectos y cómo tus compañeros o investigadores van presentando, ¿no? Sus proyectos y te describen el pH o no te dicen el pH, pero tú lo ves y dice pH 7, ya tiene este aminoácido. Ah, no, pero si su pH es de tal y tiene por ahí el aminoácido histidina, no, pues en ese pH no debería estar funcionando tan bien. La reactividad, bla, bla, bla. Y entonces puedes empezar ya a sacar conclusiones y empezar a cuestionar al investigador, ¿no? Y te dará alguna pregunta, quizás coherente, quizás no coherente, ¿no? Pues sí es importante considerarlo. Eso ya sale cuando estás trabajando en sistemas particulares. Sí, bueno, yo espero que no se les olvide, que lo tomen en consideración, porque cuando presenten en sus estancias, pues van a tener que presentar algunas de estas cosas y se les va a cuestionar, casi como se les cuestiona a los investigadores cuando presentan sus proyectos, los resultados de sus proyectos en los seminarios del instituto. Y sí, muchos de ellos, pues bueno, también se les olvida y pues bueno, podrás meter un gol. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, y bueno, la siguiente diapositiva, pues está muy relacionado con lo que estamos describiendo sobre el medio ambiente químico y el pK. Ok, pues bueno, está exactamente lo que estábamos describiendo. Entonces tenemos el ácido acético, recuerden, tiene su pK de 4 puntos y fracción. Y si tienes un pH en el medio de 3, pues vas a tener la forma totalmente protonada. Y si estás arriba de ese pK, pues vas a tener la forma aniónica. Pues estás trabajando, por ejemplo, con este otro compuesto, la metilamina. Su pK es bastante elevado, alrededor de 10. Abajo los pH vas a tener la forma protonada y arriba vas a tener la forma no protonada. Y lo mismo con el resto de los aminoácidos. Entonces, tú vas a tener que, pues bueno, considerar el pH del medio. Metilamina, muchos de estos se utilizan como sistemas buffer, como amortiguadores del pH. Ok, bueno, esto ya lo revisamos. Curvas de titulación, así como podemos generar curvas de titulación para los aminoácidos que en su cadena lateral R no tienen carga positiva o negativa. O podemos hacer con estos aminoácidos que tienen carga positiva o negativa. Por ejemplo, el caso del glutámico, el ácido glutámico, el aspartico, generalmente se pierde esta transición en las regiones de amortiguamiento. Hay una perturbación y el punto isoeléctrico ya es mucho más difícil de calcular. Por ejemplo, acá arriba, si les pidiera yo que calculasen el punto isoeléctrico, ¿cómo le harían? Pues sumas los ¿Cómo le harían para calcular el punto isoeléctrico? pK1 más pK2 entre 2. No. ¿O a qué punto isoeléctrico se refiere? Lo que me dices es que es pK1 más pK2. Todo esto. Esto dividido entre 2. O sea, esto es lo que me estás describiendo tú, ¿no?
Vamos a mover este texto. Sí, da, ¿no? 2.34 más 9.60 entre 2 es 5.97. ¿Sí? Ujú. A ver. $5.97. Interesante. Sí sale así. Pero, bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que hay otra forma que yo utilizo. Esta es más sencilla. Yo me complico más. Yo saco la diferencia lo divido entre 2 y después se lo sumo a PK1. Bien, sí, matemáticamente sale. Pues sí, es una forma, sí, tienes razón, es una forma. Es mucho más sencilla. Yo me complico más. Ok, pero eso que estamos haciendo acá, no lo podemos hacer acá, ¿no? Si sumas los tres, a ver, sumen 2.19 más 4.25 más 9.67 entre 3. ¿Cuánto da? No, no lo he hecho. Es que a eso me refería cuando estaba viendo la tabla que nos estaba mostrando. Por eso le preguntaba Ajá. a qué se debía que si se sumaba o se restaba ese PKR. Porque yo había hecho eso de sumarlos y dividirlos entre 2. Y digo, ¿y ahora qué hago con este tercer? Y si no, no se puede. No se puede. A eso iba Porque mi este punto pregunta eléctrico es de la clase experimental. pasada. Ujú. Sí. Sí, ok, ya vi dónde está. Sí, sí, bueno, te quedas con esta, ¿no? Con esta idea de que con esta ecuación vas a resolverlo todo. La respuesta es que no. Con esta ecuación solamente vas a resolver estos sistemas este, de, de, de 2 pKs. Pero cuando tienes 3 pKs no funciona de la misma manera, entonces esa ecuación no sale. Ese es un resultado más bien netamente experimental. Porque tú vas a tener el tercer pK, de la ionización del carboxilo. Entonces vas a tener una tercera transición, pero esa tercera transición se sobrelapa con la primera transición. Y entonces ahí tenemos un juego mucho más complejo de estados de ionización, en el equilibrio de los estados de ionización. Entonces, esa complejidad está dada a este nivel, ¿no? Donde se sobrelapan estas 3 especies. Entonces, va a llegar un punto en donde tú vas a tener un equilibrio entre estos tres, no entre 2, sino entre 3, porque se sobrelapan los estados de, ¿cómo se llama? Las regiones de amortiguamiento. Pero lo seguro es que en este valor de este 3.22 de pH, tienes el punto isoeléctrico y en ese punto isoeléctrico vas a tener al Sweeter-John, o sea, a esta especie, ¿no? Si tú quieres pescar el Sweeter-John, lo vas a tener que poner este pH para tener esta especie. Y es una especie no principal. Por ejemplo, acá sería la especie principal. ¿De acuerdo? 5.97. Aquí sí tendríamos la especie principal, el Sweeter-John, como comentábamos. Y se vuelve no principal, o sea, es una fracción, cuando entra a la zona de amortiguamiento. Y acá no tenemos una transición bien definida, y por lo tanto, en este pH, una fracción va a corresponder de estas especies, una fracción va a corresponder al Sweeter-John. Entonces, el Sweeter-John va a estar combinado con estas otras especies. Y no puedes utilizar la ecuación que describiste acá arriba para calcular el punto isoeléctrico.
¿Sí quedó claro? Sí, por eso aquí dice, es claro que la forma suiteriónica del glutámico se presenta a un pH más o menos ahí entre pK1 y pKr. Entonces, entre estos dos. Ok, pK1 y pKr. Por ahí. Pero no es estrictamente en medio. No, está más Profesor, tirado hacia el pKr. es que estaba viendo porque me da curiosidad y estaba jugando con los números que nos da ahí y no sé por qué. Si sumas el pK1 más el pKr entre 2 te da el punto isoeléctrico. 2.19 más 4.25 entre 2 da 3.22. Sí, Pero no sé si sí, sea es, coincidencia o así será. muy probablemente es una coincidencia. Sí, porque mira, aquí tenemos ahora la histidina. A ver, tu suma aquí. 6 más 9.17 entre 2, 7.585. Bueno, se acerca mucho. Entonces sí podría estar funcionando, pero bueno, podemos tomarlo sí como una regla general, pero por favor tómenlo como con pincitas, ¿ok? Porque esto yo más bien lo relaciono con algo mucho más experimental, que tendrá una explicación matemática mucho más precisa seguramente. Que esta que se me hace demasiado sencilla como para poder sacarlo así. Bien. Ok, pero sí funciona. Sí funciona. Se acerca bastante. Ok, y bueno, entonces aquí tenemos ahora la histidina. Entonces aquí tenemos un tercer pK y el punto isoeléctrico, pues bueno, está arriba. Entonces ahí es donde vamos a tener la molécula switteriónica, la especie switteriónica, que sería esto. Sí, de hecho, por eso decía aquí, ¿dónde está? Sí, a mitad de camino no exactamente a la mitad, sino por ahí entre. ah, sí, o sea, no es estricto, no es del todo estricto. Bueno, lo podemos tomar como algo general. Ok, a mitad. ¿Cómo sabemos si ese punto isoeléctrico cuando tenemos un pKr está a mitad de camino del pK2 o a mitad del camino del pK1? Esa es una muy buena pregunta, pero eso lo podemos resolver. Ya sé, de hecho ya. La mejor manera para saber cuánto tienes de una especie en determinado momento es esta. Mira. Esa es la ecuación. En términos matemáticos, esto es lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Ya, esto lo puedes usar, sí, y te da un valor más o menos exacto. Pero si quieres tener algo más exacto, utiliza la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Punto. Ahora sí, sin ambigüedades. ¿Por qué? Porque la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch tú tienes
las concentraciones del ácido libre y de la base conjugada. Entonces, cuando tengas las concentraciones iguales, te tiene que dar el pK, ¿no? El pK. Entonces, por ahí podríamos utilizar esta ecuación directamente para calcular las concentraciones, ojo, del Schwitter-John. Sí, utilicen mejor la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es mucho más confiable. Y de hecho, de ahí saldría mucho mejor esta curva, ¿no? De ahí sale esta curva. Sí, esa suma, no, por alguna razón no me agrada del todo hacerlo tan sencillo, no es tan sencillo. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es la buena. Ok. Háganlo así, utilicen la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Con eso no se van a perder. Siempre les va a dar las concentraciones en un determinado pH. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profesor. Ya se acabó, ¿no? Sí. Sí, ya se acabó, es lo que estoy viendo. Bueno, pues ahí la dejamos. Es la última clase que tienen, ¿verdad? No tienen tanta prisa. Sí, ya. Es la última. Tenemos inglés, Bueno. Ajá, algunos. Ya tienen hambre. No, Bien. dice Ok, bueno, entonces. inglés. también tenemos hambre. Sí, bien. Ok, entonces, para esto, mejor vamos a remarcar. Confíen siempre en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es lo mejor que podemos hacer. Y la otra es más interesante, pero no me agrada por alguna razón. Sí se acerca bastante, pero no me gusta tanto. Analizando la ecuación Bueno, de si funciona, Henderson-Hasselbalch, úsenla. ¿Sí? yo creo que ha de tener un sustento en la misma ecuación de Henderson-Hasselbalch y a lo mejor como una simplificación, como en física, ¿no? Que podemos simplificar cuando es, no sé, caída libre en vez de tiro parabólico Ajá. o cuestiones así. Me imagino que ha de ver. Puede ser, puede ser. Yo no he ido más allá, a pesar de. Pues si lo dicen, ya se me olvidó, pero este, puede ser, puede ser. No lo descarto, pero no me agrada del todo. Yo recomiendo mejor siempre la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Eso no hay pierde ahí. Sí, por alguna razón es tan sencillo que no me agrada. Pero bueno, puede funcionar, como dices, en física puede ser, puede ser. Ok. Sí, como esas cosas que es tan sencillas que dices, no puede ser así. Bueno, pero a lo mejor es mi caso personal, ¿no? A mí me pasa eso Y en si los les dan, pues, exámenes, que es muy fácil sí, la pregunta y digo, no, es que no puede ser así. Y le doy como 3 vueltas, ¿no? A lo mismo. sí. Ahora lo otro es que si funciona, pues úsenlo, ¿no? Si les da el valor y pues úsenlo, está bien, sí. Pero yo sí tengo aquí mis pruritos mentales. Ok, cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Deberíamos ver el enlace peptídico y los polipéptidos. Ok, y proteínas. Pues bueno, hay vacaciones, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, a mí se me había olvidado que teníamos vacaciones. Ya las vacaciones ya me dan, no es que sean igual, pero ya suelo olvidarlas porque normalmente estamos metidos en otros asuntos que no los consideramos del todo, pero llegan eventualmente y los acordamos porque si estuviéramos en clase les vería nada más la sonrisa. Pero ahorita no los puedo ver. Ok, cuídense mucho, nos vemos y diviértanse. Igual, cuídese, hasta luego, Nos gracias. vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos, Gracias. profesor.